Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. El diseño de hoy lo voy a estar haciendo con esmalte semipermanente, así que luego de limar y preparar previamente mis uñas, lo que voy a hacer es aplicar deshidratador sobre cada una, evitando el contacto con la piel. Aquí también voy a estar aplicando primer sobre cada una de las uñas, igualmente evitando el contacto con la piel, y si esto sucede debes limpiarlo con una gasita y mucho cuidado utilizando tu removedor o limpiador. Tanto el limado de la uña, es decir, la superficie, debe hacerse de forma uniforme, y también la aplicación de estos productos es fundamental porque estos primeros pasos son los que garantizan una mayor duración del trabajo. Aquí estoy aplicando una base. Esta base es de la marca Born Pretty Store, como el resto de los productos o la mayoría de los que estoy utilizando aquí. Recuerden que el enlace está en la cajita de información y los pueden adquirir con un código de descuento que también está allí por si lo desean. Vamos a aplicar la base en todas las uñas con mucho cuidado y siempre sellando la punta de la uña, tratando siempre de que ningún producto toque la piel para evitar desprendimientos. La base la voy a estar curando por unos 120 segundos en lámpara. Para el esmaltado voy a utilizar esmalte semipermanente en color blanco y painting gel en color rosado bastante intenso que me gusta, pero quería lograr un color un poco más claro, así que decidí mezclarlo porque no tenía esta tonalidad. Esto es un tip o truco que ustedes pueden utilizar si desean obtener otro color. Lo voy a estar aplicando con un pincel plano para facilitar el trabajo, además de que como fue una mezcla de colores, me resulta mucho más sencillo utilizar este tipo de pinceles y luego lo que hago es limpiarlo. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Luego de esmaltar todas las uñas, lo voy a curar también por 120 segundos en la lámpara para asegurarme que se cure perfectamente, porque muchas veces si no curamos bien o aplicamos demasiado producto, recuerda que siempre deben ser capas ligeras, tiende a arrugarse un poco el producto y verse realmente mal, se arruina completamente y entonces tendríamos que retirarlo todo y volver a hacer el trabajo. Yo hice este mismo procedimiento o paso 2 veces, es decir, apliqué 2 capas para que cubriera perfectamente. Ahora voy a comenzar con lo que es el diseño, y para esto voy a utilizar un pincel para detalles de 7 milímetros, que es de los pinceles que les dejé el enlace también en la cajita de información, que hace algunos días se los he estado dejando porque me lo han preguntado bastante. Y painting gel en color rojo. Con esto voy a hacer un círculo que va a ser el cuerpo de la mariquita o Catarina. Recuerden que también pueden apoyarme en mis redes sociales. En la cajita de información está el enlace a mi Instagram y también al grupo de Facebook
Por si desean seguirme también por allá, pueden hacerlo, y también está el enlace de los productos que he utilizado para este video y las respuestas a las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen siempre en los videos. Ahora con mi pincel para detalles de 7 milímetros y painting gel en color negro voy a delinear el contorno. No importa que el círculo que hiciste anteriormente no haya quedado perfecto, con el delineado lo vamos a, digamos, a perfeccionar un poco, y luego si queda algún espacio donde no tengas painting gel en color rojo, lo rectificamos. Además del delineado, también hicimos una línea que va a dividir la espalda en dos, o las alitas en dos, y va a ser un poco curva para darle la forma o la sensación de que está un poquito de lado. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, y también me pueden regalar un me gusta si es así. Aquí con el mismo color negro vamos a hacer un poco el área donde irá luego la cabecita, va a ser un poquito más amplio en color negro, y luego también vamos a añadir otro detalle un poco más pequeño que va a ser la cabecita. Se me olvidaba comentarles que entre detalle y detalle, cada vez que estoy conforme con algo de lo que he hecho, lo curo mínimo por unos 30 segundos, incluso hasta 60 segundos, para así evitar que si en algún momento no me queda como yo quiero y tengo que retirar el producto, no retirar todo el diseño, porque recuerda que el gel no se seca si no es con lámpara. Nuevamente quiero recordarles que en la cajita de información están las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen en el canal, me dejan en los comentarios, para que si lo desean pasen a revisarlas y vean si alguna de las dudas que tienen está allí la respuesta. Si no es así, me lo pueden dejar saber en los comentarios y yo con muchísimo gusto les voy a estar respondiendo. Los detalles que vienen ahora son muy sencillos. Vamos a hacer las antenas y también las patas, pero las vamos a hacer con mucho cuidado de no presionar ni cargar demasiado el pincel con el painting gel, para que así las líneas queden bien delgadas y delicadas. Cuando ya las tengamos, vamos a ir añadiendo un poco más de grosor en ciertas áreas en las que están más pegadas al cuerpo y también en los extremos, para darle un poco más de forma y realismo. Ahora vamos a mezclar un poco de esmalte semipermanente en color blanco con un poquito de top, y lo vamos a mezclar para que se diluya bien y quede bastante transparente. Es solo para aplicar un poco encima de las dos alas, para que parezca que hay luz y que ilumina esas áreas. Es solamente aquí donde yo lo estoy aplicando. Este paso realmente va a ser algo bien discreto, pero realmente sí le da algo de profundidad y realza más los detalles. Para el siguiente detalle voy a utilizar un punzón o puntero y painting gel en color blanco. En la zona que hicimos en color negro vamos a hacer dos puntos, y estos van a ser medianos. Entonces donde está la cabeza vamos a hacer dos también, que van a ser los ojos, pero mucho más pequeños.
Donde hicimos la línea anteriormente en color negro, vamos también a repasarlo con un poquito de blanco. Solo es para añadirle detalle y para resaltarlo. Recuerda que si jugamos con estos colores, con los tonos, va a darle más realismo y va a dar profundidad, sombra, luces, y esto es súper importante. Con Painting Gel en color negro y un poco de Top Coat vamos a mezclarlo y vamos a hacer igual que hicimos con el color blanco, pero en este caso para añadir sombras en lo que es el extremo del cuerpo. Vamos a darle una forma un poco redondeada, solo para añadir algo de sombras donde creas que es necesario. Con nuestro pincel para detalles y el Painting Gel en color negro, vamos a hacerle los puntos o las manchitas que tienen generalmente en esta área. En color rojo vamos a hacerle esas manchitas típicas que tienen. No tienen que ser circulares perfectas, pueden ser un poco irregulares. Y vamos a hacer solo 3 de un lado y 2 del otro, que es el área un poco más pequeña. Solo vamos a hacer 2. Ahora voy a hacer una ramita que va a quedar por encima con algunas hojas, no tienen que ser muchas, y vamos a hacerlas con mucho cuidado. Vamos a utilizar Painting Gel en color verde y mi pincel para detalles de 7 milímetros. Vamos a ir haciéndola con este color y luego vamos a jugar con algunos tonos de verde más claro y también con el color blanco y un poquito de negro. Esto para añadirle, al igual que en la mariquita, que añadimos luces y sombras, aquí vamos a hacer lo mismo para que se vea un poco más realista, o si tú lo deseas la dejas como te quede desde un principio sin añadirle ningún otro detalle. El lunes estuve haciendo una encuesta en la pestaña de comunidad preguntándole si querían un video donde mostraba mis pinturas acrílicas, incluyendo unas que compré el mismo lunes y que me encantan, la verdad. Así que la encuesta llegó a más de 100 votos, que fue el top que yo le puse a ustedes para hacer el video. Tuvo más de 100 votos a favor muy rápido, así que pronto tendrán el video. Espero que lo apoyen muchísimo porque esto me motiva a hacer más videos como este, mostrando mis productos y haciéndoles reseñas de cualquier cosita que yo compre. Así que espero que lo apoyen. No les voy a decir exactamente para qué día es, porque no sé cuánto me costará editar y añadir todos los detalles que tengo en mente. Así que espero que lo apoyen muchísimo y nada, decirles que ya está en camino y ya lo estoy preparando. Decidí hacer este diseño de uñas con mariquitas porque ya me lo habían pedido anteriormente y me parecía también un poco justo que no solamente hiciera un diseño tan sencillo como el que hice la semana pasada, sino también hacer uno un poquito más elaborado, aunque no es difícil, solo que tiene muchos detalles pequeños. Y lo otro es que me habían pedido ya en varias ocasiones que hiciera un diseño con esmaltes semipermanentes, así que decidí hacer este. Tenía muchas ganas de hacer algo así que aquí se los traje. Recuerden que también en la cajita de información pueden encontrar los enlaces de las pinturas acrílicas, es decir, de las que he comprado en internet, porque las que compré aquí lamentablemente no les puedo dar ningún enlace porque es una tienda que hay aquí específicamente donde yo vivo y solo creo que hacen envíos aquí en la isla. Además les dejo el enlace de los pinceles y todas estas cosas que estoy utilizando aquí, es decir, todos estos productos. Estos sí tienen un código de descuento que nos regalaron en esta tienda, pero el resto no. Y tengan en cuenta de que yo no los vendo, así que cualquier información tienen que verlos directamente en la misma página.
Y aunque parezca que este es el último paso, no lo es. Aquí voy a estar aplicando top mate en todas las uñas, pero no va a ser mi último paso. Lo voy a curar luego de que lo aplique en todas las uñas con mucho cuidado de llegar a todas las zonas para que no se vea el brillo en ninguna parte, porque quiero que sea este el acabado final. Voy a curarlo por 120 segundos en mi lámpara. Con mi Top Coat 5 en 1 voy a adherir una piedrecita en color verde sobre una de las hojas y 2 balines en color dorado. Luego decidí ya al terminar de grabar adherir en algunas hojas más, pero aquí no lo van a ver, pero sí en el resultado final, porque fue una decisión que tomé luego, porque me gustó muchísimo cómo se veía. Y luego lo curé por unos 60 segundos en la lámpara. Y ya casi para terminar, lo que hice ya casi por último fue darle un poco de brillo y de volumen, no demasiado, porque en las uñas de los pies no me gusta poner ni accesorios ni detalles con mucho volumen, porque cuando usas zapatos cerrados suelen molestar o desprenderse. En este caso no se desprendería, pero sí puede llegar a molestar e incluso lastimarte un poco la uña, así que lo hice con poco volumen. Apliqué un poco de este Top Coat 5 en 1 en ambas alas y lo hice con mi pincel para detalles. Como pueden ver, le dio un poco de brillo y también volumen. Y ya cuando lo terminé, lo que hice fue curarlo por 120 segundos en lámpara. Y antes de mostrarles el resultado final, quiero mandar un saludo muy especial en el día de hoy y un beso bien grande a Alicia Antonio Grandés, que me ve desde Perú, del departamento de San Martín, Moyobamba. Y desde aquí un abrazo bien fuerte. Como pueden ver, este es el resultado final. Lo que hice ya por último fue aplicar aceite para cutículas para así hidratar la piel. Y esto es todo por hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima.